En principio, me gustaría, digamos, primero agradecer tanto a Eduardo Benzo, el rector, al rector del instituto, y a Carlos Geronimi, el secretario académico, por el apoyo y la difusión que hacen de estas actividades. También me gustaría agradecer, digamos, la participación de Ezequiel McGovern, que fue el que nos dio la magistral clase de ARSAT el miércoles pasado. Así que de paso, agradecido. Y bueno, pronto te vamos a enviar el link para que veas cómo quedó tu charla. También tenemos al secretario adjunto, digamos, del gremio de los jerárquicos de las telecomunicaciones, mi amigo Oscar Bassano, así que gracias Oscar por estar, igual que Carlos Racing, digamos, miembro del Fondo Compensador y del mismo gremio. Así que, hechas las agradecimientos, vamos a pasar a presentar a otro gran amigo. Cristian Espigún, ingeniero en telecomunicaciones, si no me mintió y si la UBA no lo certificó mal. Ahí para que no me olvide, digamos, de todo su currículum. Bueno, es para leerlo nada más. Yo lo único que les puedo decir que acá no aparecen algunas cosas que yo quiero agregar, que es un especialista en el despliegue de FTTH de la Argentina. Se puso al hombro el despliegue en Telecom, doy fe, trabajamos juntos. Quizá él trabajó más que yo en esto, y yo lo apoyé más que trabajé. Pero lo cierto es que tuvo una acción, digamos, una función preponderante en ese despliegue, hasta que vino el medioevo y decidió no desplegar más fibra. Así que una vez que vino el medioevo, Cristian dijo, no tengo nada que hacer acá, porque los anti-cuarentena, los anti-vacunas, los anti-fibra empiezan a gobernar algunas empresas de telecomunicaciones. El medioevo es así. Así que, hecha la presentación, te dejo la clase, es toda tuya, Cristian. Bueno, ¿ahí me escuchan bien? Sí. Bueno. Gracias, Luisito. Bueno, me presento, muchos quizás algunos me conozcan, otros no. Mi nombre es Cristian Espigún, yo soy ingeniero electrónico. Me desempeñé en Telecom durante casi 12 años. Fui el referente de parte de FTTH, yo entré a la empresa como junior, ¿sí? Y ahí nos conocimos un poco con Luis. Fui uno de los primeros, junto con otros compañeros, en desplegar lo que es la tecnología FTTH, que fibra hasta el hogar de los clientes. Actualmente eso me permitió desempeñarme también en el OIT, que es la Organización Internacional de las Telecomunicaciones. ¿Sí? En esa organización fui como consultor de muchos países, ¿sí? Entre ellos Ecuador, Costa Rica, Uruguay, Chile y otros más que me he olvidado por ahí, en el despliegue de FTTH, ¿sí? En el despliegue de fibra óptica y de FTTH. Ahí un poco, quizá descubrí un poco el rol también de las telecomunicaciones como un medio de inclusión, ¿no? Como descubrí la mirada, yo siempre trabajé en un privado, cómo era la mirada de un Estado presente como en el que estuve, en el caso de Costa Rica y el caso de Uruguay también, donde ellos tenían otra mirada de la parte de la telecomunicación, más preocupado por llegar hasta el último punto, más que la rentabilidad propia, ¿no? Bueno, eso es algo que me marcó en mi carrera mucho. Luego de eso participé activamente, fui el coordinador del IDETEL, no sé si alguno lo conoce. El IDETEL básicamente, junto con el decano de la UTN y la gente, su personal, fuimos armando las currículas. Y luego fui el coordinador general, que tenía más o menos 12 ingenieros abajo, digamos, de profesores, hasta el 2018-2019. Y luego formé parte, y hoy activamente, en la comisión de Luis, ¿no? Seguimos con el mismo nombre, Luis, ¿no? Secretaría de Nuevas Tecnologías de FOET. La Secretaría de Nuevas Tecnologías, porque a veces cambiamos, por eso a veces me pierdo con eso. En un poco ir viendo hacia dónde va el panorama en Argentina y cómo repercute también en la mano de obra y demás. Bueno, vamos a meternos un poquito más en los fierros.
A mí me gustaría que, no sé Luis, cómo manejar la dinámica de la clase, si lo hacemos medio interactivo, si damos el primer capítulo y ahí hablamos, si esperamos al final para charlar, ¿cómo te parece plantearlo? A mí me parece que estaría bien que des toda la exposición y después habilitamos preguntas, intervenciones, ¿sí? Bueno, pero estaría bueno que algunos si tienen una Sí, preguntita si corta, alguno que no, tiene, que está si no, perfecto. Si alguien tiene una pregunta, tiene el chat. Digo para bien, que después la interrupción a través de voz se haga al bien, final. Pero tiene el chat para preguntar y yo lo voy está bien. leyendo, así no interrumpo tampoco tu O presentación. si haceme de moderador, si querés, más que nada, ¿sabes qué pasa, Luis? Pues si no queda uno viendo la pantalla así, parece que estoy No, haciendo no, no, un... yo te hago de moderador. No te Bueno, no, preocupes. no es que no esté acostumbrado, pero me resulta más lindo ese ida y vuelta también. Pero bueno, Dale. vamos a empezar a hablar un poquito de la red de acceso, ¿no? Hay que empezar a distinguir una red de telecomunicaciones, cómo está conformada. Una red de comunicaciones, yo soy especialista en la parte de planta externa, por lo tanto me voy a ampliar un poquito más ese lado, pero sí, una de las pequeñas clases que me dio mucha gente de Entel cuando yo entré a Telecom en su momento, me explicaba que la red básicamente eran tres cajitas, ¿no? Una cajita la red de acceso, otra cajita la red de transporte y otra cajita son las centrales. ¿Cómo se iban conectando esas cajitas? Era cómo funcionaba una red de telecomunicaciones, ¿sí? Me lo enseñaron así y la verdad que ya pasaron 15 años y me sigo acordando. Y realmente que me ayuda mucho a entender cómo son las redes de comunicación y me gustaría compartirlo con ustedes para que puedan entender, más allá de cualquier avance que pueda haber tecnológico, poder entender que siempre van a estar esas tres cajitas, ¿sí? Hoy, en particular, vamos a hablar de la cajita del acceso, ¿sí? Cuando hablamos de la cajita del acceso, significa todo lo que implique poder conectar nuestros clientes residenciales, estamos hablando de nuestro, una empresa de telecomunicaciones, ¿sí? Hacia la cajita que sería la central, ¿sí? Entonces, ¿cómo funcionan las telecomunicaciones? Las telecomunicaciones funcionan llevando una señal desde A hacia B, ¿sí? O sea, desde el cliente hasta la central, desde la cajita del acceso hasta la cajita de la central, ¿sí? Entonces, todo lo que sea la red que constituye desde la casa del cliente hacia una central, lo vamos a denominar acceso. Dentro de planta externa sería toda la red de planta externa que va de la central hasta el cliente, incluidas las bajadas y demás, y todos los equipos que estén involucrados en unir ese punto A, que es el cliente, con B, con la central, ¿sí? Entonces, todo eso lo vamos a llamar acceso. Ahora le vamos a dar un poquito de foco de la planta externa. ¿Qué es una planta externa de acceso? ¿Sí? ¿Para qué? Vamos a ir explicando esto para llegar rumbo a lo que es el FTTH, ¿sí? El FTTH, para que no escuchan hablar, es fibra hasta el hogar. ¿Qué significa? Que le vamos a dar una fibra óptica dedicada a cada persona. Eso hoy no existe nada más veloz ni nada más confiable que una red de ese tipo. ¿Sí? No existe otro medio. Hoy todavía, el otro día leí un artículo que decía que todavía no se había llegado al límite de la fibra óptica del ancho de banda, ¿no? Estamos en el orden de casi ciento y pico de terabit. Para hacer una idea lo lejos que está, y eso se lo estamos poniendo hoy a un cliente, que significa que estamos muy, pero muy lejos de estrangular, digamos, llegar a los límites de la fibra óptica. Entonces, retomando, llegar con una fibra óptica hasta el cliente es la frutillita, digamos, del postre de una red de acceso. O sea, no se puede evolucionar más que eso. Ahora, vamos a escribir un poquito, y acá también voy a meter algo de HFC, si bien esto está enfocado en lo que es una red de telecomunicaciones pura de una telco, vamos a meter algunos datitos de la red de HFC. La red de acceso, básicamente, no sé si ustedes lo pueden ver, sobre el lado izquierdo tenemos lo que es el backbone, ¿sí? Lo que es la metro, ¿sí? Y en este caso lo que es una red de acceso en cobre, ¿sí? Entonces acá están los tres anillitos que a mí me explicaron como cajita, pero acá son anillitos, ¿no? Eh, ¿Cómo funciona esta red de acceso? Vamos al más básico. Esto es una red de cobre. ¿Qué significa una red de cobre? Que los cables que tenemos en la planta externa, en la calle, son pares de cobre, ¿sí? Estos pares de cobre básicamente tienen una red primaria, ¿sí? De entre 200 y 3000 metros, ¿sí? Que significa que el cable que sale de la central, básicamente luego de los 3 kilómetros, va a acceder a un gabinete, ¿sí? Este gabinete, a su vez, dentro de los 100 y 700 metros, va a acceder a lo que es un ramal secundario, ¿sí? Y ahí vamos a llegar al cliente
con los cables de bajada, se llaman, ¿sí? Esto normalmente va aparejado de un equipo, ¿sí? Un DISLAM. Este DISLAM, que es un equipo que permite modular toda la información dentro de los pares de cobre, ¿sí? Ni más ni menos. Transforma lo que es la información binaria, ¿sí? En una señal modulada para que pueda transmitirse a través de los pares de cobre. Esta red, comúnmente todo lo que conocemos y alguno que habrá escuchado, es ADSL, ¿sí? ADSL2 Plus, ADSL2 más y demás. Esto es una red de acceso que permite entre 3 y 20 megabits, ¿sí? De bajada y 1 megabit de subida. Son redes asimétricas, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que sucede? Estas son redes que obviamente, cuando esto es un valor teórico, ¿no? De ancho de banda, estas son redes que, cuando el cobre se empieza a degradar con el tiempo, la planta externa se empieza a degradar con el tiempo, lo que sucede es que empieza a bajar sus performance, ¿no? Hoy por hoy, el 60 y 70% de la red, en su momento que tenía Telecom de la red de cobre, no podía superar los 10 megas realmente, ¿sí? No tanto por los equipos, sino por todo este trayecto que teníamos, ¿sí? Hasta el cliente. Bien. ¿Cuál es la primera solución? O sea, ¿cuál es la primera, qué se le ocurre a ustedes que podría haber sido la primera solución como para subir el ancho de banda en un tipo de estas redes? ¿Sí? Básicamente, ¿alguno se anima? Bueno, sigamos. Están medio tímidos. ¿Y Luis, qué pasó? Bueno, No básicamente... tiene ninguna indicación, así que están... bueno. Decirle que Yo tiene al tengo pecho, algunos, Luchi, no hay problema, tranquilo. algunos puedo pinchar para que hablen, ¿eh? Dale. Hay algún nivel de tortura virtual que podemos ejecutar. Soy masoquista, che. Bueno, entonces básicamente lo primero que hacen las redes de acceso para subir el ancho de banda, lo primero que se hace es poder acercar el equipo al cliente. ¿Qué significa? Que si yo estoy teniendo básicamente 3 a 20 megabits a 3,5 kilómetros de la central, lo primero que tenemos que hacer para subir el ancho de banda es, si la central no la podemos mudar al cliente, y el cliente obviamente no lo podemos mudar a la central, al lado de la central para que tenga mejor ancho de banda, lo que se hace es poner un equipo activo, ¿sí? En la calle. ¿Qué significa poner un equipo activo en la calle? Básicamente agarrar, energizar un equipo para que permita reducir la distancia entre el cliente y el equipo del operador, ¿sí? Esto, hablando mal y pronto, es el famoso acortamiento de loop, que alguno habrá escuchado hablar en alguna empresa y demás. El acortamiento de loop significa acercar el equipo activo, ¿sí? Del operador hacia el cliente para poder subir el ancho de banda, para poder darle más velocidad de datos. Y esto, ¿sí? Es alimentado, ven azul acá, esto es fibra óptica, ¿sí? Entonces, para poder alimentar un cliente en cobre, ¿sí? Como estamos viendo acá, con pares de cobre, y subirle el ancho de banda, la primer acción que se toma es poder reemplazar el cable primario por fibra óptica. Esto es muy importante entenderlo porque pasa en todas las tecnologías, no solamente en el CBSL, también en el HFC. Cuando hablo de HFC estoy hablando de las redes de coaxil, ¿sí? Redes, hoy por hoy, por ejemplo, lo que tiene Telecentro, lo que tiene Cablevisión y demás. Son redes híbridas fibra coaxil, ¿sí? Por eso se llama HFC, Hybrid Fiber Coaxial, ¿sí? Esa unión lo que hace es llevarle fibra óptica hasta lo que se llama un nodo, o los de cablevisión le llaman nodo, y esto se reemplaza directamente por un cable coaxil, ¿sí? En lugar de una empresa de telefonía, son pares de cobre, en una cablera es un coaxil, ¿sí? Y cambia obviamente los equipos, ¿sí? En este caso vamos a tener un cable modem, y en la central vamos a tener el equipo LGD, donde ellos van a bajar la señal y lo van a distribuir y demás, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasó? La red de acceso, Telecom, Telefónica, para hacerlo hablando mal y pronto, ellos básicamente para subir el ancho de banda, cuando era la guerra de poder competir entre los operadores por el ancho de banda, que hoy no está pasando, cuando estaban en esa carrera, lo que se hacía era el acortamiento de loop, llevar un equipo que lo tenía en la central, llevarlo a la calle. El primer paso de llevar el equipo a la calle, básicamente es ponerlo en un armario de exterior, ¿sí? Pasamos al paso 2. Esto se llama Fiber to the Car,
o fiber to the node, llevar fibra hasta un nodo. En el caso extremo, digamos, ¿sí? ¿Cuál es el caso extremo? Necesito más ancho de banda, a mí no me alcanza los 35 megas, necesito más ancho de banda. Pensando con lógica es, si acorté 3000 metros y subí el ancho de banda, acorto los 700 metros de la paralante externa y meto el equipo ya directamente dentro del cliente, ¿sí? Esto se llama fiber to the building, llevar fibra hasta el cliente, ¿sí? Hasta el edificio. Estos equipos comúnmente lo van a ver dentro de las planta baja, los equipos, o enfrente del edificio, donde le van a alimentar con fibra óptica, el operador alimenta con fibra óptica hasta este equipo, y luego el cableado interno del edificio, ¿sí? Se hace con el multipar existente de cobre. Esto permite casi 100 megabits. Esta tecnología fue muy desarrollada por Telecom Italia y muy desarrollada también por la British Telecom para poder subir ancho de banda. En Argentina, realmente cuando vino esta tecnología, vino casi a la par que FTTH, que es el último punto, que es básicamente reemplazar todo el cobre que teníamos por fibra, ¿sí? Una vez que reemplazamos todo el cobre por fibra, obviamente que ya la limitación del acceso no es la planta externa, sino que empieza a ser los equipos. Y esto es el dato más importante que uno tiene que quedar de estos seminarios. Una vez que la fibra óptica llega hasta un cliente, las limitaciones del ancho de banda del cliente dependen del cliente y de la central de telecomunicaciones del operador. Ya no depende más de la planta externa, no depende más de este cablecito, de este. Si todas las empresas caminaban este camino, ¿sí? De llevar el equipo cerca del cliente. Una vez que lograron poner fibra óptica del cliente, el ancho de banda ya no es un problema dentro de un cliente, ¿sí? Ya no tiene nada que ver la planta externa en esa limitación, ¿sí? Ahora bien, entonces la evolución de las redes es en este sentido, digamos, reemplazando el cobre por fibra cada vez más cercana hacia el cliente, y obviamente, ¿qué es lo que hizo lento todo este tipo de despliegues? Lo que hizo lento es poder poner esta fibra óptica dentro del cliente por los costos, ¿sí? Obviamente eso implica inversiones, implicaba cambios de paradigma también en la gente, que hoy lo sigue padeciendo Argentina, ese cambio cultural de trabajar con medios como el cobre a medios como fibra, ¿no? Y acá vamos un poquito, esto es una filmina, si bien hoy por hoy estamos ya en estos valores, era futurismo en ese momento, pero hoy se volvió realidad. Esto implica el consumo que tiene un hogar promedio hoy a nivel mundial, ¿sí? Obviamente que hay países que están por debajo, otros están por arriba, pero esto es aproximadamente un promedio. Tener 2 televisiones HD, 2 televisiones simple definición, poder tener a alguien viendo un video on demand en YouTube o lo que fuera directamente en una tableta o en un smartphone. Telefonía básicamente casi no ocupa, y todo lo que es navegación, por ejemplo, gente que esté navegando, todo eso en un hogar hoy, implica 33 megas reales. Y uno dice, che, pero yo veo 100 megas, las publicidades. No, las publicidades que ustedes ven, que los operadores hacen, dicen hasta 100 megas, ¿sí? O hasta 300 megas. Nadie le está diciendo que van a tener esa velocidad. Lo que sí le están diciendo es que nunca van a superar esa velocidad, es al contrario de la publicidad, ¿sí? Por ejemplo, si alguien viene y me oferta una oferta de 100 megas, Telecom te oferta una oferta de 100 megas, significa que nunca va a superar los 100 megas, que en el mejor de los casos vas a tener 100 megas, porque es un medio compartido el acceso, ¿sí? Hay un montón de clientes conectados a la vez, y lo que la letra chica dice en su contrato es que te aseguran 100 megas siempre y cuando esté disponible esa cantidad de megabits, digamos, en su red. Entonces, básicamente estos 33 megas reales asegurados es una oferta normal con un overbooking de 8 de 100 megas. Esto implica que una casa promedio hoy en Argentina, yo no lo tengo, ¿no? Lo necesitaría, debería tener hoy 100 megas como para poder tener todos estos televisores en HD, en simple definición y gente navegando. Obviamente que todavía no todos tenemos IPTV, o sea que la televisión de alta definición por datos, casi mucho lo tenemos por aire o directamente por lo que es televisión por cable, y esa televisión no ocupa ancho de banda, ¿sí? En este caso es un caso hipotético que fuera una red totalmente de datos, donde la televisión la veríamos por datos. Bueno,
Básicamente, la necesidad de ancho de banda actual y futuros implica los múltiples servicios. O sea, las redes hoy por hoy de acceso son redes multiservicios. ¿Qué significa? Antes era datos, ¿sí? Hoy es datos y televisión. Más adelante van a ser un montón de servicios adicionales sobre las redes de telecomunicaciones. Y acá es muy importante entender lo que va a pasar con el acceso. En Argentina lo va a pasar lo mismo que en el mundo. Hoy las redes de acceso, construir redes de acceso no es algo rentable, ¿sí? Y les voy a explicar por qué. No es algo rentable para un operador, porque el operador que dice, yo tengo que desplegar redes, cable, infraestructura, poste, equipo, mandar técnicos a la casa del cliente y demás. Y dice, ¿cuál es mi negocio? Sí, le cobro una tarifa plana de X cantidad de pesos, 1.300 pesos, vamos a suponer. Perfecto, viene claro, ¿sí? Y te dice, bueno, yo tengo una oferta de 800, la gente empieza a decidir, se va por un lado para el otro, cambia de cliente. ¿Y realmente quién se está llevando el negocio ese? ¿Es negocio? No, no es negocio. Básicamente el negocio lo está haciendo Netflix, lo está haciendo Facebook, lo está haciendo YouTube, lo está haciendo los vendedores de contenido. ¿Qué significa que hoy desplegar una red de acceso es armar una autopista para que venga alguien que no es de tu empresa a vender servicios sobre tu red? Con todos los beneficios de vender servicios sobre tu red. O sea, él no tiene que discutir con los clientes, no tiene que mantener la red, no tiene que lidiar con los problemas. ¿Sí? Lo único que hace directamente te vende un servicio. Caso puntual, Netflix. ¿Sí? Entonces, ese es un gran paradigma a nivel mundial, es quién va a seguir construyendo la red de acceso. Porque los operadores hoy cada vez tienen un negocio cada vez más competitivo donde no le pueden sacar el jugo a esa red. ¿Sí? Bueno, acá un poco los servicios de telepresencia. Hoy por hoy, con esta pandemia, tuvimos que usar a la fuerza lo que son reuniones, básicamente lo estamos haciendo hoy, haciendo videollamadas y demás. Eso estresa tremendamente las redes de acceso. Por lo tanto, es uno de los grandes móviles de la evolución de una red. Esto es un poco de referencia, los tipos de servicios, ¿sí?, que hoy por hoy están exigiendo las redes. Acá vamos a distinguir dos cosas importantes que tiene una red de acceso. Una red de acceso tiene algo que se llama downstream y algo que se llama upstream. Downstream, ¿qué significa? Es la información que viene de la cajita que hablamos que era la central a la cajita que es el cliente, ¿sí? O sea, todo lo que descarguemos es downstream. Y todo lo que mandemos de nuestra casa hacia una central, ¿sí?, hacia el operador, es upstream. El gran tema es que el consumo de la gente fue cambiando, ¿sí? La gran mayoría de la gente, antes bajábamos un tema, ¿sí?, se descargaban archivos, ¿sí? Eso hoy cambió, ¿sí? Lo que hace particularmente la gente, no, digamos, la gente, todos los que usamos los servicios de telecomunicaciones, empezamos cada vez a usar más lo que son servicios en la nube, empezamos a subir fotos, ¿sí? Empezamos a colgar nuestro documento en Dropbox, en OneDrive. Eso implica ancho de banda de subida, algo que hasta hace 10 años nunca se hablaba en una red de telecomunicaciones. Siempre se hablaba del ancho de banda de bajada, ¿sí? Y lo único que veía que a veces tardaba años en subir una foto. Bueno, hoy ya fíjense que no es, y acá lo pueden ir viendo, ya que no, el ancho de banda, el consumo de la gente ya no es tan asimétrico, empieza a ser simétrico. Significa descarga archivos y sube archivos constantemente. La tele, antes se veía tele en HD, bueno, ahora también yo transmito en HD, ¿sí? Cuando hablamos de Facebook Live, de lo que vamos en Instagram y la TV por Instagram, estamos constantemente mandando información hacia la central. Eso implica que las redes de acceso tengan que modificarse totalmente y cambiar, porque ya todo lo que es en cobre y todo lo que es en coaxil, y es muy importante, la TV por cable no soporta grandes anchos de banda de upstream. Te dicen que te dan 100 megas, 200 megas, pero no te están hablando del upstream. Te están hablando que en promedio la mejor red, por ejemplo, la Cabellón Telecentro, te puedes tener un upstream a lo sumo de 5 megas. ¿Sí? Es una simetría muy grande entre lo que es el ancho de banda de bajada con el ancho de banda de subida. Es muy importante entender eso porque es lo que está haciendo evolucionar las redes. ¿Hacia dónde evolucionan las redes? Obviamente a lo que es FTTH, llevar la fibra hasta el cliente. ¿Pero por qué está evolucionando hacia eso? Está evolucionando básicamente por esta imagen acá. Lo que ustedes están viendo acá, que el ancho de banda de una red GPON,
¿sí? Que es el protocolo que usan las redes FTTH, es un ancho de banda simétrico, ¿sí? Tiene tanto el mismo ancho de bajada como el ancho de subida. Mismo ancho de banda de downstream como de upstream. ¿Sí? Eso que implica que ustedes van a poder subir una foto tan rápido como la puedan bajar. Que es algo hoy por hoy que ninguno o muy poca gente hoy puede disfrutar. Entonces, básicamente, lo que eran las técnicas de ASL, cable modem, fíjese cable modem acá, todo lo que te dicen, y Luis sabe lo que estoy hablando, todo lo que te venden, que el cable modem, que las redes de HFC, de coaxil y demás, esto obviamente te están mintiendo. Una red de cable modem de coaxil no puede superar reales los 50 megas, ¿sí? Y el ancho de banda de subida de esto es muy limitado al orden casi de 5 megas. Fíjense lo que es una red de fibra óptica de acceso versus una red de coaxil, ¿no? Ni que hablar de ADSL y BS. Bueno, esto es un poco de lo que veníamos hablando. ¿Cuáles son los servicios que hoy tiene que soportar una red de acceso? Por ejemplo, todo lo que es el monitoreo de cámaras. Hoy muchas empresas de seguridad están monitoreando cámaras, todo lo que son servicios de IoT y demás en una red de acceso, ¿sí? Todo lo que es medicina, todo lo que se está hablando hoy por hoy de lo que va a revolucionar en los próximos 5 años, todo lo que es la telemedicina, ¿sí? Transferencias de archivos, bueno, esto lo vemos hoy por hoy en lo que es subir, bajar información, digamos, de los hot, de los Dropbox, de Google Drive y demás. Y obviamente todo el tema de revolución de los robots, ¿no? Después lo que está muy de moda ahora, que se está haciendo prueba en muchos operadores, lo que son las reuniones en HD y Ultra HD, ¿sí? Poder tener símbolos, presencia, digamos, entre... Cristian, se está escuchando cortado, ¿eh? Es el ancho de banda tuyo. Tiene cable modem. Capacidad, digamos. Tu conectividad está complicada, Cristian. Tiene Fiverr. Simulando presencia, que no hace una videollamada, sino no me está escuchando. anda. Cris, Tengo ¿me Fiverr escuchás, de- Cris? ¿Me escuchan ahí? Sí. Se te está escuchando muy Hola. cortado, Cris. Ahí voy. Pará. Casa de herrero, cuchillo de palo. No te preocupes que vamos a hacer una edición. Ahí voy. del video. Pará. Voy a poner. Mira. A ver ahí. Ahí se escucha bien. No sé si fuiste más cerca del cable modem. ¿Estás, Cristian? Pues, ¿escuchás? ¿Tenés recepción? Estás muteado, Cristian. Claro, estás muteado. Ahí está. ¿Me escuchan ahí? Ahora sí. Perfecto. Bueno. Cambié de ancho de banda, me fui al 4G.
Mirá Si vos. lo Bueno, puedo. básicamente entonces, ¿se ve la presentación, chicos? Ahí no. Perfecto. Sí, sí, se ve Bueno, bien. perfecto. Bueno, sigamos, disculpen la interrupción. Y acá en esta filmina me gustaría empezar a ver algo que, si bien hablábamos de las redes de acceso, siempre estuve hablando de redes de acceso alámbricas, ¿sí? Siempre comparé lo que es coaxil, lo que es cobre, lo que es ADSL, BSL, y acá en esta filmina empezamos a ver algo muy importante, que todavía no lo mencioné, pero lo quería mencionar ahora, que son las redes inalámbricas, ¿no? Y cuando hablamos de redes inalámbricas me estoy refiriendo a lo que es, obviamente, el Wi-Fi y lo que es 4G, 5G y todos los derivados de eso. ¿Qué significa? Que esos pasan a ser hoy por hoy una red de acceso tan importante como lo es una red de acceso alámbrica, ¿sí? Entonces, básicamente empieza a haber dos evoluciones, ¿sí? Dos evoluciones. Una evolución de toda la red de acceso alámbrica, que termina muriendo o termina llegando hasta el FTTH, ¿sí? Y otra evolución, ¿sí? Que acá tengo que actualizar un poquito la presentación, ya tendría que poner 5G, era lo que era el LTE, una evolución de todas las redes móviles hacia el LTE. Y acá algo muy importante para empezar a entender lo que está pasando en las redes de acceso. Las redes de acceso hoy por hoy están sufriendo, no están sufriendo, se están convirtiendo en una especie de ayuda mutua, digamos, entre las redes de acceso alámbrica con la red de acceso inalámbrica. Antes empezaban como dos redes independientes, ¿no? Y hoy, básicamente, se están empezando a ver como una sinergia entre las redes de acceso alámbricas y las redes de acceso inalámbricas. Por ejemplo, cuando ustedes escuchan hablar del 5G y demás, el 5G, muchachos, se conectan a través de una red de FTTH, ¿sí? O una red de fibra óptica exclusiva para la red 5G. Y más allá de eso, y lo más importante, que una red de 5G, que todos estamos escuchando que viene 5G, básicamente es 90% una red de FTTH y un 10% una red inalámbrica. ¿Por qué? Porque cubrimos 4 kilómetros con fibra óptica, que es lo más costoso que hay, y solamente 100 metros para llegar a un cliente. Yo tuve la suerte de participar en la primera prueba de 5G en Argentina, en Telecom. Yo tuve a cargo la parte del tendido de la red de fibra hacia un small cell, ¿sí? Después se iba a convertir en 5G. Era un small cell, que son celdas chiquitas que se conectan en los postes. Y me sorprendió dos cosas. Uno, lo parecía que era una red de fibra óptica, conectar un small cell. Y lo segundo, la poca cobertura que tiene una red de small cell. Y de acá vienen un poco todos los movimientos que hay de gente diciendo no a 5G, no a las small cell, porque básicamente en una cuadra hay que poner en promedio entre 4 y 6 small cell para tener una cobertura de 5G. Entonces, repito, antes se ponía en un pueblo, por ejemplo yo vivo en San Vicente, ¿no? En un pueblo como San Vicente se ponían 2 torres y con eso alimentábamos toda la red móvil de San Vicente. Hoy estamos hablando que en promedio debe haber unas 10.000 manzanas, tendrían que estar poniendo 44.000 antenas 5G para tener la misma cobertura que hoy por hoy tienen dos celdas. O sea, imagínense el despliegue tanto de FTTH o de fibra hasta el hogar o de fibra hasta la celda que hay que hacer para cubrir una red de acceso de 5G. ¿Sí? Esto es un poco ya metiéndonos en la red de acceso de FTTH, ¿no? La red de FTTH hoy por hoy, lo más evolucionado es Corea del Sur, ¿sí? Yo tuve la suerte de estar en Corea, básicamente estamos hablando que hace 5 años ya tenían cobre, todo cubierto con fibra óptica, y después siguen los demás países como Japón, Hong Kong y demás, en cantidad de clientes en FTTH, ¿no? En el caso particular de Latinoamérica, Uruguay, cuando nosotros arrancamos asesoría con la OIT, Uruguay tuvo un plan muy agresivo a nivel nacional, por parte del Estado no fue un privado, porque Antel es pública, estuvo muy agresiva con el despliegue de fibra óptica y es uno de los países con mayor penetración de fibra óptica. Estamos hablando que Uruguay tiene en torno, creo que son 3 millones de habitantes, casi el 80% tienen FTTH. 3 millones en Argentina, estamos hablando que sería Córdoba, ¿sí? No más que eso. Pero bueno, el caso particular de Uruguay es que tiene alta penetración de fibra, o sea, casi el 80% de los hogares pueden tener disponibilidad de fibra.
Y acá vamos a entrar un poquito más para que entendamos las redes de acceso y cómo fueron evolucionando y por qué evolucionan hacia la fibra óptica. El VDSL, básicamente, que es la red de acceso hasta hace 3 años, la red de acceso VDET, 3, 4 años. El VDSL tiene un limitante muy grande. El VDSL o ASL, la técnica de acceso para llegar con cobre hacia los clientes, es sensible a la distancia. Fíjense, esto es el ancho de banda, que tiene la distinta tecnología ADSL, ADSL2+, VDSL, y esto es la distancia en metros. Fíjense como el ancho de banda, si uno está al lado a 100 metros de la central, es 90, 50, acá serían 25 y 10, ¿sí? En ADSL común, ADSL2+, es lo que más encontramos en Argentina. Cómo sensiblemente disminuye esto a medida que nosotros vamos alejando, ¿sí? La casa del cliente, o vamos conectando un cliente cada vez más lejano. Entonces, una de las principales evoluciones de la red de acceso fue limitar la distancia de esto, o sea, limitar la cantidad de metros que tenemos un cliente desde la central por el limitante tecnológico que tiene la SDL-VDSL, que es este, ¿sí? Acá surgen también, esto a modo anecdótico nomás, los distintos VDSL, VDSL2+, VDSL de perfil 12 MHz, perfil 17 MHz, que son distintos VDSL que se han utilizado en la red de acceso. Acá un poco cómo era la distinta, para que ustedes puedan ver cómo eran los equipos, ¿sí? Esto es como hablábamos, loop de cobre. Cuando hablamos de loop, hablamos de la distancia que hay de un equipo activo hacia el cliente, ¿sí? Entonces, un loop de cobre 400 metros, una longitud de fibra de 1,9 kilómetros, ¿sí? Esto es un trial que pudimos ver en Italia hace 5 años atrás. Esto hay mucho en Argentina instalado. Básicamente en la zona norte, o sea, toda la zona norte de Buenos Aires. ¿Te acordás de alguna zona más, Luis? Norte de Buenos Aires, también en Rosario y en Córdoba, ¿no? Pero bueno, no sé si Luis se acuerda de algo más donde se había desplegado. No, la verdad que no. No, pues te acordás que se compraron importante la cantidad cuando sí. Eso fue un error estratégico grande, porque ya se hablaba de FTTH y sin embargo querían estirar el tema del cobre. Obviamente a veces esa obsesión por estirar el CAPEX que tenés en la red te lleva a estos errores tecnológicos, ¿no? Y creo que lo está repitiendo hoy Cablevisión también con Telecom, de tratar de estirar una red que ya saben todo que se murió, que es la red coaxial. Pero bueno. Bueno, esto es un esquema interno de cómo era cómo es hoy por hoy un VDSL, ¿sí? Un equipo activo en la calle, básicamente cuesta una parte de regleta, donde se hacen las cruzadas de cobre para conectar los clientes, un intercambiador de aire, digamos, y demás. Vamos a ver si hay algo más acá interesante como para comentarlo. Bueno, algo que se evolucionó mucho también es poder reutilizar la fibra óptica troncal, que es esta que vemos acá, conectar un equipo, un EMSAN, que es muy parecido al VDSL, nada más que tiene telefonía, seguir conectando tus clientes en cobre, pero también ya empezar a caminar el camino de FTTH o de chico, ¿no? Ir haciendo sinergia entre las redes. Para que nos demos un poco, nos vayamos metiendo en la cabeza de los anchos de banda, ¿no? Fíjense, estos son los anchos de banda que tiene una red de fibra óptica de acceso. Una red de fibra óptica de acceso común hoy en Argentina puede llegar a tener 2,5 GB, repito, 2,5 GB de bajada y 1,2 GB de subida. Esto puede estar disponible en un cliente si lo necesita. 2,5 GB. Es una cosa bestial, digamos. O sea, tender una red de fibra hacia un cliente hoy te permite poder darle. Hoy te van a dar 100 MB, obviamente, porque quieren estirar el producto, pero podrían tranquilamente darte 2,5 GB de ancho de banda, ¿no? Acá un resumencito, un poquito de todo lo que venimos hablando. El aumento del ancho de banda, acá lo voy a leer porque me interesa reforzar este concepto que se habló ahora recién, ¿no? Esta es la final del primer módulo que estamos hablando. El aumento del ancho de banda implica un acercamiento de la fibra óptica hacia el cliente, ¿sí? Todo lo que hablamos hoy. Todo ese movimiento de equipo hacia el cliente, ¿por qué? Porque la distancia, ¿sí? La distancia generaba esto, generaba este efecto de que te disminuía el ancho de banda porque el cliente estaba muy lejano. Entonces, vamos acá. Obviamente que ese acercamiento, cuanto más cerca acercamos el equipo al cliente, mayor la inversión, ¿no?
Entonces, cuanto más cerca esté la fibra, mayor será la inversión. No seguir creciendo en cobre, obviamente, eso es una estrategia, un operador con dos dedos de frente hoy, Telefónica, Claro, iPlan, Metrotel, ya lo tienen claro. Después, lo que está instalado, evaluar la proyección de servicios. Si no cumple, me digan el siguiente. Bueno, obviamente, estos son todas estrategias de reutilización de la red. Entonces, ventajas y desventajas de lo que era el cobre. ¿Por qué hoy por hoy una red de cobre? Esto básicamente hago mucho hincapié para poder entender por qué todos hablamos de fibra. ¿Sí? Ahora cuando nos explayemos hablando de la fibra óptica en acceso, es importante entender por qué estamos yendo hacia la fibra, que es este repaso, ¿no? Y me gustaría, obviamente, que esto después lo ven tranquilo, detenerme acá, en este punto y en este punto. El segundo punto, ¿sí? Y el primero también es importante. El ancho de banda está limitado solo por los activos. ¿Qué significa? Que una vez que logramos llegar con esta fibra hasta el cliente, la limitación son los equipos extremo a extremo. El equipo en el cliente y el equipo en la central. La reducción del OPEX, ¿sí? Cuando hablamos de OPEX, hablamos de el costo que tiene una empresa de mantener operativa una red. ¿Qué significa? Que si fuéramos remiseros, muchachos, sería el costo de comprarle repuestos al auto, el costo de ponerle gas al auto, ¿sí? El costo del monotributo y demás. Eso es el OPEX de una empresa, ¿sí? El OPEX que hoy tiene una empresa de telecomunicaciones básicamente es mantenimiento de la red de cobre, ver los pares, ver si está bien, cambiar placa y demás. Eso hoy demostró la realidad que una red de fibra óptica básicamente es una red que no se rompe, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene falla. ¿Se rompe? ¿Anda o no anda? No es que tiene interferencia, degradación o demás. Este es un punto muy importante que muchas empresas cuando dicen, che, mira, vos viste la oferta de Claro es de 600 pesos y te da fibra óptica. Y sí, obviamente Claro pudo desplegar una red de fibra óptica, tuvo la decisión política, pero ¿qué pasa? El costo operativo que tiene, ¿sí? Es un auto, llevando una analogía con el remis, es un auto que consume tan poco, ¿sí? Que le permite cobrar el viaje más barato. Entonces, en este caso, es una red de fibra óptica que tiene muy poco mantenimiento, entonces le permite dar un abono muy bajo a los clientes, capturar al cliente, porque la red de fibra no se rompe y no seguir manteniendo, no estamos hablando, por ejemplo, Telecom, todo lo que son los nodos, fuentes y demás, que eso es fortuna. Y el otro muy importante, que la red es totalmente pasiva. ¿Qué significa una red totalmente pasiva, muchachos? Es que no tenemos que estar enchufando ningún equipo en la calle. Como ustedes ven, esos nodos que están colgados en los postes, o lo que vimos hoy, por ejemplo, acá. Estos equipos, a ver si lo bajamos. Estos equipos, ¿sí? Por acá abajo van enchufados. Acá ven que se ve la térmica del disyuntor. ¿Qué significa? Que el operador tiene que estar pagando luz. Eso cuando se corta la luz no puede tener servicio. Bueno, lo bueno de la red de FTTH, que es como es una fibra directamente íntegra, sin alimentación eléctrica, si se corta la luz sigue funcionando, ¿sí? Bueno, acá vamos a ver un poco de diferencias, ¿sí? Ya ahora nos estamos metiendo de lleno. Vamos a hacer un pequeño repasito. La red de acceso, dijimos, eran dos cajitas. Una cajita se comunica con la otra, punto A con punto B. La red de acceso es lo que te permite vincular esta cajita con esta cajita, ¿sí? El cliente con la central. Las redes que hay, básicamente, son VDSL, ADSL, FTTH y coaxial, ¿sí? Otro resumen, cuanto más cerca estamos del cliente, mayor es el ancho de banda que podemos darle a un cliente, porque el limitante era la distancia del cliente, el ancho de banda. Una vez que logramos tener fibra óptica entre el cliente, obviamente ahí se acabaron los limitantes del ancho de banda. Cuando vamos a una red de fibra óptica, los limitantes son los equipos en los extremos, ¿sí? Y lo bueno que tiene una red de fibra óptica es que tiene muy poco mantenimiento. Ese es básicamente el resumen de hasta acá, ¿no? Luego, una vez ya hablando de FTTH, tenemos que empezar a entender que FTTH, que significa Fiber to the Home, es llevar fibra óptica hasta un cliente. Si llevamos fibra óptica hasta un cliente, los equipos van a hablar un protocolo que son BPON, EPON, GPON, Next Generation, Open Access, GPON, 10 GPON y demás. Esto significa que los equipos van a poder dialogar este idioma sobre este tipo de arquitecturas, ¿sí? Obviamente, en particular, no vamos a tener en FTTH. ¿Cómo evoluciona las redes de FTTH, el acceso de FTTH?
básicamente en este sentido ascendente, ¿sí? Hoy por hoy Argentina está parado en este punto, todo lo que es GPON, 2,5 GB y EPON, ¿sí? Esto no tuvo mucho despliegue, básicamente el 90% podríamos decir que es GPON, y se está dando el salto a Next Generation, ¿sí? Que son equipos de mayor ancho de banda todavía, que estamos hablando casi 10 GB por puerto. Repito, 10 GB por puerto. Esto es para que ustedes puedan entender, los equipos, básicamente este perfil es el más usado, 2,4 GB y 1,2 GB, en realidad es un perfil asimétrico, este con este, ¿sí? Eso significa que por puerto puedo alimentar hasta 64 clientes, estamos hablando de algo de 78 megas reales por cliente. ¿Cómo funciona GPON? Estamos hablando de GPON, ¿sí? ¿Qué es GPON? GPON es un protocolo que habla el equipito este, que está en la central, que se llama OLT, y el equipito este en el cliente que se llama ONT, ¿sí? Básicamente se comunican a través de un medio compartido, que es la fibra óptica, ¿sí? En diferente longitud de onda. En este caso, el upstream, ¿se acuerdan lo que hablamos hoy? Upstream es desde el cliente hasta la central. Y downstream es desde la central hacia el cliente. Básicamente, cuando el OLT quiere comunicarse con los distintos ONT, que son los clientes, ¿sí? Lo va a hacer en una longitud de onda a través de un splitter. Un splitter es un divisor óptico, ¿sí? Divide la señal en N salidas. Luego, tenemos la comunicación desde los clientes hacia la central, o sea, del ONT hacia el OLT. Básicamente lo que es el upstream es 1310, que es otra longitud de onda. Bueno, ahí un poco el funcionamiento. Fíjense, cuando el cliente 1 quiere comunicar, lo hace a través del splitter, ¿sí? Cuando el cliente habla el OLT, cuando el cliente 2 quiere hacerlo, los demás se quedan callados, ¿sí? Y se comunica hacia el OLT. Y así se va formando la trama que estamos viendo acá arriba. Bueno, después hay algo muy particular que tiene el protocolo GPON, que se llama wrangling, que significa que hace una ecualización de la red para que todos los clientes puedan llegar con información al mismo tiempo. ¿Sí? El proceso wrangling es una ecualización en los paquetes de datos que envía el OLT para que todos los clientes se puedan ver a la misma distancia. Esto es un dato de color como para que ustedes lo tengan. ¿Cómo funciona? Cristian, una consulta. Con respecto a dos hojitas antes, capaz que lo entendí mal o puede llegar a ser una mala interpretación. Cuando explicaste esto, dijiste todos los demás se quedan callados cuando uno transmita, pero Sí, el splitter es pasivo, transmiten todos en distintas, calculo que en distintas frecuencias a nivel longitud de onda. Mirá, es más, también puede haber un cascadeo de splitter. Mira, te explico. El tema es así, me gusta hacer analogía medias bobas, pero se puede entender. Suponete que estamos hablando, todos ustedes ahora están conectados, habilitan el micrófono, ¿sí? Y vos me querés hablar a mí. Yo te estoy hablando, todos me escuchan, obviamente yo soy el OLT, todos me están escuchando a la vez. El medio compartido acá es el Google, ¿no? Si vos me querés hablar a mí, la única forma que vos me puedas hablar es que los demás no estén hablando, ¿sí? Entonces, en lugar de modificar la frecuencia de tu voz para que yo te escuche, lo que hace realmente es pedir la palabra. Vos pedís la palabra. Bueno, esto los ONT hacen lo mismo. Es un TDMA, Time Division Multiplication Access. Lo que piden es, voy a hablar yo, cállense los demás. Estamos hablando de microsegundos, ¿no? Entonces, cuando vos me quieras hablar, lo que haces es decirle a los demás que se callen. Entonces, a través de este splitter, el único que va a hablar, o a través del Google, como estamos hablando ahora, el único que vas a hablar sos vos. Entonces, por eso yo te voy a poder escuchar. Entonces, no eso te lo entiendo. Lo que pasa, a ver, esa parte te la entiendo, que el ONT pide una petición al OLT. Lo que pasa es que aparece de la forma en que lo comentaste, como que eso lo estaba haciendo el splitter, pero el splitter es pasivo, eso no hace nada. En todo caso es una coordinación entre el ONT y el OLT, no el splitter. No, el splitter es pasivo, es bobo, no hace nada. Pasivo no hace nada. Separa colores de luz. Es lo más parecido que hay un divisor que nosotros tenemos en nuestra casa para las teles, que vos de una entrada sacás 4 para conectar 4 teles de TV por cable, bueno, es lo mismo. En la división ahí no hay ninguna limitación. Recordá, que lo dijimos en las filminas anteriores, que entre el cliente y el OLT es todo pasivo, no hay nada que se enchufa, ¿sí? Entonces, el splitter que estamos hablando acá,
Tampoco se enchufa, no hay ningún equipo, es fibra básicamente. Creo que, no sé si acá lo tengo como un splitter adentro, pero básicamente es lo más parecido a un divisor que tengamos en nuestras casas para la tele. ¿Se entiende? Sí, sí, los conozco porque los mandaba a desplegar en Telefónica. Bueno, entonces un splitter básicamente no hace nada. Vale el recordatorio. El splitter no hace nada. Lo único que hace el splitter es poder meter en una fibra óptica que es esta, ¿sí? 8 clientes por splitter o 64 en total que tiene un puerto. ¿Se entiende? Bueno, Sí, sí. joya. Bueno, entonces básicamente, acá hablando un poquito ya de la red de acceso de GPON, hablan en dos frecuencias distintas, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Supongamos que vos pediste la palabra, ¿no? Me estás hablando a mí y los demás están callados. Pero yo hablo al mismo momento que hablas vos, ¿sí? Obviamente que si los dos hablamos a la misma frecuencia de voz, no nos vamos a escuchar, ¿sí? No nos vamos a entender, básicamente. Entonces, lo que hace el OLT y lo que hace el ONT es decir, che, como tenemos que hablar los dos a la vez, hagamos algo. Yo voy a hablar en una frecuencia y vos hablas en otra. ¿Sí? Entonces no podemos comunicar en simultáneo. Entonces, vos hablas en un tono más agudo, yo hablo en un tono mucho más grueso, entonces vos me escuchás a mí, yo te escucho a vos. ¿Cómo funciona el OLT y el ONT? Los láser que tiene el OLT internamente tienen 1490, que es la longitud de onda, ¿sí? Que sería un color, y 1310, que sería el cliente, que es otra longitud de onda y sería otro color. Entonces, la comunicación entre ONT y OLT básicamente se hace en TDMA, que significa que los ONT piden permiso para hablar, y la comunicación entre un ONT y un OLT, ¿sí? Se hace en división de frecuencia, que significa que uno transmite en una longitud de onda, que es 1310, los clientes, y el otro lo hace en 1490, que es otra longitud de onda. Entonces, gracias a eso se pueden comunicar en simultáneo. Y acá un poco de analogías, ¿no? De, estos acronismos que estamos hablando acá. El OLT es el equipo de tala central. El ODN, que se llama Optical Distribution Network, es la red. Se te cortó el audio de vuelta, Cristian. No, no es el audio, es la conectividad. A ver. Se quedó sin datos, capaz. Ahí está. Cris, ¿me escuchás? No. Muy bajo. Muy bajo, Cris. Creo que está muteado. Hola. No, está en dos, abrió dos ingresos por distintos dispositivos. Hola, Cristian, a ver, ¿puedes hablar? Se escucha, a ver, acércate más porque está, no sé si es tu micrófono. Agradecer a Claudio Cipriani que me llamó recién. A ver ahí. Ahora va a entrar de nuevo, pero a través del celular. Por lo menos la voz. Ahí lo ven que está conectado, pero solo a través de video. Que sí que emite por voz por la red celular, pero a través de internet, de Wi-Fi, hace la transmisión por video. A ver. Ezequiel, le tenemos que dar una cuenta de ARSAT a este muchacho. Y yo con Telecentro me están dando bien, ¿viste? ¿Qué pasa a Telecentro? Esto es como una especie de propaganda interna. Es mi amigo ahora.
Luis, Sí, Just, sí. perdóname que te interrumpa. ¿Qué posibilidad habría que compartan después de que den esta charla, Cristian, con todos los que estamos participando de este seminario? Se está grabando, se está grabando. Lo vas a pasar Sí, a todos después los... se edita y Hola. se va a compartir. Sí, Cristian, a ver. ¿Me escuchás? Sí. Bueno, perdón por la conectividad que tengo. Ahí estamos. Podrías haberte hecho algún trabajito y alguna arquitectura especial, ¿no? Y si no invierte Telefónica acá. Bueno, ya estamos terminando igual, chicos. Ahí agradecer a Claudito Cipriani que cajetó todo después Luis. Bueno, básicamente esta es la arquitectura de FTTH, como por ahí terminando. El OLT en la central, ¿sí? Estos son los redes troncales de fibra óptica, ¿sí? Estos son los access terminals. ¿Se acuerdan que hoy hablábamos de los equipitos que se enchufaban, que eran de VDSL, que veíamos que iban en un armario? Bueno, este es un análogo, ¿sí? Hay algunos operadores que usan armarios de fibra óptica en lugar de cajas de empalme, ¿sí? Y estos son los drops que van a los clientes, ¿sí? Entonces, básicamente tenemos, estas son donde trabajan los muchachos que hacen las instalaciones de cliente. Estos son las cajas terminales, esto sería el análogo a una red secundaria, y esto es el análogo a una red primaria. Esto obviamente es el OLT, y este es el ONT. Eso para tener un poco de concepto cuando se habla y poder entender por lo menos de qué estamos hablando. Dice, che, la ONT del cliente no funciona, es el equipito del ONT, este equipito. ¿Sí? Los splitters, ¿dónde están? Están en los armarios. Entonces, básicamente el final de este seminario, ¿cómo termina? Termina diciendo que la evolución de toda de la red de acceso, ¿sí?, es poder llevar la fibra hasta el cliente. ¿Cómo lo llevan? A través del ONT y el ONT, ¿sí? Y, si podemos ver acá, esto me interesaría saber, porque uno es técnico, entonces voy a decir, constantemente diciendo, pero si todos sabemos que la fibra es la solución, ¿por qué no fuimos con la fibra hasta el cliente? Básicamente, es una solución técnico-económica. Desplegar fibra óptica hasta el cliente es costoso. Hoy sigue siendo, hoy ya no es tan costoso. Hoy está descomparado a cualquier otro tipo de red de cobre, de por sí, lo que fuera. Entonces, fíjense, esto es una relación entre el CAPEX, ¿sí? CAPEX es inversión. Es la cantidad de plata que tiene que poner un operador para poder desplegar en una red de fibra óptica. Y este es el OPEX, que significa la inversión que tiene que hacer para poder mantener esa red, ¿sí? Fíjense, el final de la historieta es que desplegar una red de fibra óptica es costoso, pero que recibe muchos ingresos por reducción en el OPEX, o sea, mucho ingreso por reducción en el mantenimiento. Para que entiendan, una red de FTTH básicamente tiene el costo, el 30% son los materiales, el 30%, ¿sí? Y acá me quiero detener un cachito, son las labores civiles, ¿sí? Que se implica abrir zanja, arreglar cámaras, y en Argentina en particular son los permisos que hay que pagarle a los municipios para poder construir obras, que hoy muchas veces, yo no soy pro también los operadores, ¿no? Pero muchas veces hay que decir que muchos municipios a veces piden cifras irrisorias para poder desplegar redes, usar postes o cavar o poner una pala. Y eso hace que la gente no pueda recibir, el operador no pueda desplegar una red para poder que la gente pueda recibir servicio como la gente. Entonces eso es importante tener en cuenta. Hay un rol importante en Argentina en particular de los municipios en el despliegue de redes de fibra óptica o de lo que fuera, ¿no? Entonces, resumiendo, estamos acá. Este es el final de la historia en el cual toda nuestra red de acceso terminó reemplazándose ese cuentito que íbamos contando que se acercaba a los equipos hasta el cliente. Bueno, terminó el final de la historieta diciendo, bueno, toda esta red termina siendo un pelo de fibra óptica, ¿no? ¿Cómo está constituida la red? Estas son las 4 partes que está constituida una red, ¿sí? ¿Con qué me golpeó? Un OLT en la central, un FDH o NAP, este es el primer punto de multiplicación de la red donde iría un splitter, ¿sí? Y este es el más importante, el CDO o CTO. Este es el punto donde se conectan los clientes, ¿sí? El análogo acá sería este Access Terminal, ¿sí? Acá está en inglés. Este puntito sería este punto acá. De acá hacia acá es el drop de cliente, ¿sí? Así que bueno, esto es un poquito un repaso general de cómo son las redes de acceso, ¿sí? Cómo nacieron, cuál es el funcionamiento, cuál es la diferencia entre una red de acceso y una red de transporte.
cuáles son las distintas redes de acceso, redes de cobre, redes de coaxil, cuáles son las tecnologías que usan, VDSL, ADSL, FTTH, y para terminar, cómo funciona FTTH, qué es GPON y qué es FTTH. ¿Sí? Ahí, Luisito, estaríamos terminando un poco lo que es una introducción, lo que podemos hacer en una horita y pico, de una introducción a una red de fibra óptica, ¿no? No sé si ahora querés que empecemos a charlar un poquito de preguntas. Tenemos, disculpame, hay una pregunta, después voy a hacer una breve intervención, pero hay una pregunta de nuestro amante de la ciencia ficción, que es uno de los alumnos estrella, Juan Pablo Sánchez, que dice lo siguiente, hace la siguiente pregunta. ¿Cuál es el punto? Vamos, al pecho. Sí, especialista en ciencia ficción, ahora cuando lo lea te vas a entender por qué lo digo. Dice, ¿cuál es el punto débil o potencial catástrofe a esta potencial evolución? ¿Hay contingencia en vieja tecnología ante un desastre? Sí, está muy apocalíptico hoy el compañero Juan Pablo. Dice, él mismo se autoconsciente, dice, pregunta de ciencia ficción, pero el migrar todo a un trabajo no imaginado en estas velocidades y con fibra dependiente que habilita migrar negocios a la nube, dejaría en jaque, con J, creo, ¿no? El que estén todos ya migrados. Yo tengo mi Use Robotic y un Soltrix en el cajón por las dudas. Bueno, digamos que ahí un poco... No, está bien la pregunta y a ver, vos te cagás de risa, pero yo me lo ha preguntado un director esto. Decir, che, está todo bien esto, pero se nos caen 3 OLT en la central. ¿Qué pasa? Porque imagínate esto concentra mucha cantidad de clientes en un solo equipo, ¿sí? Un OLT a vos se te caen 13.000 clientes, ¿sí? Entonces, obviamente que esto estaba contemplado básicamente en 2 cosas, y te digo la evolución de todo esto y cómo viene aparejado. No sé si vieron la propaganda de FiberTel, que dice, si se te cae el modem, si se te cae el equipo, soporta 4G, no sé si llegaron a verlo. Hoy por hoy, los OLT, ¿sí? Los OLT están teniendo funcionalidad de conectividad de 4G y 5G, ¿sí? Justamente por esto mismo, el tener un ancho de banda tan grande dentro de un cliente implica que hay un montón de servicios que están colgados de ese ancho de banda. Por lo tanto, los ONT, están teniendo la dualidad de conexión fibra 4G, 5G, ¿sí? Por lo tanto, que el cliente va a percibir una disminución en el ancho de banda, pero no se va a quedar sin servicio, ¿sí? Eso desde el punto de vista cliente. Desde el punto de vista OLT, ¿sí? Que es el equipo de la central, obviamente que los equipos ahora están viniendo con doble placa, doble uplink, que significa que tienen 2 caminos en fibra óptica por si se corta una fibra óptica, y lo que es fuente redundante, que significa que tienen doble fuente. O sea que para que se te caiga un OLT tiene que pasar, se tiene que quemar la fuente, se tiene que quemar las placas, ¿sí? Y se tiene que poner fuera de servicio, y además se tiene que cortar la fibra. Si pasa todo eso, para los clientes que la empresa considera críticos, son los clientes de, por ejemplo, vamos acá, los clientes, en este caso, por ejemplo, grandes clientes, estamos hablando de empresas de mucha envergadura, lo que se utiliza son las dobles acometidas. Ustedes lo que ven acá es doble acometida de bajada, doble acometida en anillo óptico y doble acometida hacia la central. Otra solución que es medio segurización es poner una splitter acá. Se utiliza doble camino hacia el cliente, pero la parte troncal solamente un camino. Acá tiene media segurización, se llama, que es de acá hasta acá, digamos, tiene segurización, pero esta parte no está segurizada. Significa que si hay un corte, se corta el cliente. ¿Listo, Luis? ¿Otra? ¿Te puedo hacer una consultita con respecto a esta filita, Cristian? Carlos Sí, Reis, decime, por favor. Carlos Reis, mi apellido, de Telefónica. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, gracias. Buen apellido, ¿no? Sí, no basta con el apellido. No basta con el apellido. Lo que estoy viendo, posiblemente está muy buena la aclaración que estás haciendo de las conexiones de FTTH a grandes clientes, en cuanto, como estoy en Telefónica, la segurización de grandes clientes. Esta segurización muchas veces se hace a través de 2 centrales distintas, por lo que veo. Sí.
sería el nodo Sí. 1 una central y el nodo 2 sería otra central, pero muchas veces no cumplen los requisitos por diversos inconvenientes que hay de permisos de infraestructura, entonces terminan convergiendo esa segurización contra el nodo 1. Es verdad. Esa aclaración te quiero hacer, porque No, me ha porque tocado muchos de estos trabajos realizar. Yo estoy trabajando con FTTH, hago Sí. no solamente clientes, sino conexiones a edificio, y es Muy como bueno. es como lo planteas vos, de la central directamente hasta la ONT que está en la residencia del cliente, en el departamento Sí, sí. del edificio en todo caso, o el drop, que es la bajada hacia la casa. Pero muchas veces Sí, sí, sí. no Pero no tenés es como antes, viste, que alternativa. vos decías. Sí, decime. No, por favor, sí, sí. No, pues yo lo que quería comentar que muchas veces esta segurización no se cumple así como debería hacerse, sino que utilizan el mismo recorrido, pero con dos cables. No, claro. ¿Eh? Yo respondo a la pregunta, es decir, ¿qué es lo que se puede Claro. hacer cuando hay un servicio tan crítico, compañero? Bueno, esto es lo que se debe hacer. Después, de ahí a la realidad, La realidad te dice todo lo contrario. depende un montón de contratos, de SLA que tenga con el cliente, de zona que considere crítica y de los rompebolas que sean los clientes o no de una zona, ¿no? Ahí había una preguntita de un compañero que decía por qué... Sí, ahí está. Dime, decímela, pues. No, dice, como explicaste hoy, está Pablo Hernández, dice, como explicaste hoy, ya no es tan negocio montar una red de acceso en estos días. ¿Pensás que con el DNU de la semana pasada algo va a cambiar? Antes que conteste Cristian, esta es una pregunta, digamos, que Cristian puede tener su opinión. Digo, es una pregunta ya no técnica, sino más bien de política en telecomunicaciones, ¿no? A mi Sí, pero me gusta la pregunta. No, ya sé, pero digo, a mi criterio, ameritaría una clase propia, digamos, hablar, o una reunión propia, hablar sobre el DNU, porque es muy interesante el debate, pero voy a dejar, y apelo a la síntesis de Cristian, estamos a minutos de dejarle a Gabriela Geronimi, que es la próxima docente, que tiene que tomar su cátedra, y le agradezco a Gabriela estos minutos. Así que digo, seamos sintéticos en la pregunta, porque tenemos pocos minutos. Así que, Cris, te dejo la respuesta que vos quieras dar. Digo, el tema del DNU da para cortar mucha tela. Está buenísimo, me gustaría participar si hacen un debate, me gustaría. Yo te doy mi opinión. A ver, Cristian. Yo trabajé cuando... Sí. No, habla. Mirá, cuando Cablevisión compra Telecom, ¿sí? Seguí grabando esta parte editada, Luis, después. Cuando Cablevisión compra Telecom, estaba Macri, era el presidente, dijeron iban a caer una lluvia de inversión, vos dejame que compre Telecom, que yo voy a potenciar todo. Telecom Argentina estaba desplegando FTTH por todos lados, lo primero que hicieron es frenar los despliegues de FTTH, la inversión cayó a cero. Yo estaba trabajando eso y yo veía los planes de obra, o sea, te lo puedo decir, lo vi yo, no me lo contaron, ¿sí? Con respecto ahora a lo que pasó con el DNU, dicen que no va a invertir por el DNU que sacó el gobierno. La verdad que cuando le dieron todo para hacerlo, no invirtió. Y ahora que dice que sacaron el DNU, dice, che, mirá, no vamos a invertir por sacar el DNU. La verdad es que los tipos van por el negocio, ¿sí? Y lo que hacen es ver dónde está la beta, donde podés invertir lo menos posible y sacar la rentabilidad más grande posible. Lo que favorece el despliegue de las redes de FTTH y acceso, para mí, desde mi punto de vista, hoy es la competencia, ¿sí? Tratar de lograr que los municipios, tratar de lograr también obviamente que tiene que estar el gobierno atrás, ¿no? Lograr que no se frenen los despliegues. Hoy los operadores quieren desplegar, caso particular de Telecom no, pero los operadores quieren desplegar, están encontrando muchas trabas con el municipio. Entonces, más allá del DNU, yo creo que hay que ver un poquito puertas adentro de todos los temas que hay de trabas en los operadores también cuando tienen que desplegar. Entonces, para resumir, yo lo veo positivo lo del DNU, pero me gustaría también que se sienten las empresas
con el gobierno a decir, bueno, estas son las pautas, ¿la vas a cumplir? ¿No la vas a cumplir? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Lo vas a invertir? ¿No vas a invertir? Pero hacer un control sobre la inversión de los operadores, no tanto sobre la regulación del servicio, sino sentarse a decir cómo vas a desplegar, dónde vas a desplegar y demás. Bueno, esa es un poco mi opinión. Mauro Gómez pregunta, ¿a Telecom se le cayó un crédito para infraestructura por el tema congelamientos? ¿Es así? No, el crédito se lo dieron un banco internacional. Yo sé porque la gente de Huawei empezó a desplegar toda la parte de FTTH y Nokia también, el crédito lo tienen. Lo que no quieren hacer ahora es gastarlo. Eso es básicamente lo que pasa. Bueno, antes de terminar, primero, Cristian, muchísimas gracias. Sí. Como vos decís, esto es una introducción. Sí. A ver, acá hay, como todo da para seguir conversando y seguir planteando el tema. Como mostró de alguna manera Cristian, acá hay políticas, que las empresas tienen distintas políticas, ¿no? Es decir, la diferencia entre Telefónica y Telecom es notable en ese aspecto. No es para describir, no para valorar. La descripción es que, a ver, no sé si mantendrán los objetivos que planteaban planteaba Telefónica por el tema de financiamiento que supone, pero el despliegue, querían desplegar toda su red en fibra para llegar a eliminar el cobre allá por el 2023. Esos eran los planes concretos. Por otro lado, Telecom, como bien explicó Cristian. Te meto un bocadito, Luis. Te meto un bocadito chico. Te meto un bocadito chico. Sí. Para que tengas una idea, pues yo trabajo en gente telefónica hoy. Para que tengas una idea, Telefónica está preocupado cómo desplegar fibra, cómo conseguir plata para desplegar fibra, y Telecom está preocupado en cómo vender los edificios hoy de Telecom. Para que tengas una idea, un operador de telecomunicación internacional como Telefónica con Telecom. Para que tengas una idea de la diferencia. Completamente, sí. O sea, uno te preocupa cómo saca guita de vender lo que tiene la empresa o vaciarla, y el otro está preocupado cómo tratar de desplegar. Sí, además, como creo que todos saben, al declarar a la red preferida, el HFC, también puso de alguna manera en cuestionamiento su propia evolución. Porque cuando hablan de 5G y de distinto tipo de evolución tecnológica, no sabemos no sé qué tipo de magia pueden realizar para que la evolución de un HFC pueda brindar una conectividad 5G. La red está muerta, para que vos sepas, la red HFC llegó al límite. Hoy es como vos me digas, che, estoy tratando de darle de comer anabólico al caballo para que corra más rápido que el auto. Y le podés dar un montón. Cristian, Luis, les cuento un poco lo que es HFC. Yo trabajo en un proveedor de telecomunicaciones, y la parte de HFC, lo último que se está haciendo es esto que dice Cristian, de llegar lo más próximo al cliente, en la cuadra del cliente, y todo lo que eran los amplificadores, reemplazarlo por un nodo que se llama Remote PHY, en donde la parte de modulación lo ponen, la parte que era la red de acceso en el data center, se migra a la calle. Entonces, con eso sigue creciendo, unos 5 años más va a seguir, pero más que eso, tampoco le vemos. No, pero te hago una... Disculpa, te meto un bocadillo. Cuando nosotros veníamos desplegando FTTH en Telecom, la primera reunión que se hace es Remote McPhy, N+0, FiberDeep y demás, versus FTTH, que era la evolución de una red de una cablera versus la evolución de una red de una telco. La realidad de esos análisis dijeron que el costo de mantenimiento de lo que es un N+0, que estamos hablando de poner fuentes, ¿sí? Más o menos una fuente por cada manzana, más hacer todo lo que es la ampliación de los nodos, de poner nodos Cisco y demás, uno o dos por cada manzana, te salía 2 veces que desplegar la red FTTH. Entonces es lo que hablamos recién. Claro, el tema es que ahí es las instalaciones, tenés que cambiar las ONT, tenés que cambiar los cable modem, y ahí más o menos el costo, ¿viste? Lo vas llevando para adelante.
el DOCSIS, migrar a DOCSIS 3.1, pero yo no me quise ampliar mucho con el tema HFC, pero migrar los cable modem tiene que llevarlo a DOCSIS 3.1, ¿sí? Migrar los modem en el cliente, ¿sí? También cambiar lo que es llevar los nodos, más los costos de mantenimiento, más la fuente, más todo, en el combo te da un 30% más caro una red HFC. Pero bueno, por eso lo que decía hoy, es una solución técnico-económica. Claro. No hay que verlo solamente desde el punto de vista técnico, ¿sí? Es una solución técnico-económica. Hay algunos que dicen, che, mira, yo acortando los nodos, llevando N+0 en 7 ciudades, yo la piloteo y no tengo que tocar nada a los clientes, más o menos la piloteo, bueno, es un mango más, sí, pero no hago un recambio total de la red. ¿Me permite tirar 4 años más? Sí, perfecto. Ahora, cuando hablamos de operadores como Telecom, hablamos de operadores telefónicos, estamos hablando de 3 millones de clientes de banda ancha, que son barcos que tardan 2 o 3 años en alinearse, ¿sí? Vos hoy tenés que estar viendo cómo desplegar FTTH, no cómo seguir con HFC, ¿me explico? Claro, sí, en la zona nueva, obviamente, sí, en la zona nueva Después me tenés decís, que ir bueno, a FTTH. Sí, totalmente de acuerdo. hoy Telecom tomó la decisión de seguir con FTTH, obviamente, ahora con este DN1 no sé qué va a pasar, que estoy totalmente de desacuerdo con la empresa, ¿no? Porque vos cuando tenías todo para hacerlo no lo hiciste y ahora que te ponen un DNU también decís que no lo haces, o sea, en realidad no quería hacerlo. Pero bueno, nada, son decisiones, yo no estoy muy de acuerdo, se notó, ¿no? No estoy muy de acuerdo con toda la parte estratégica que tomó Telecom desde que se hizo la fusión. Bueno, a ver, le voy a dar la oportunidad y le voy a tirar un desafío al rector Eduardo Benzo, si estás por ahí, Eduardo. El desafío es a ver si podemos organizar una charla por el DNU que estableció el gobierno. Porque me parece que sería de interés realmente general. Tenemos la posibilidad, porque la próxima clase, la charla va a ser sobre teletrabajo, va a estar el equipo en el cual me integro, digamos, me incorporo, que discutió, que elaboró el anteproyecto de ley de teletrabajo. Ahí también se suma Gabriela Geronimi, que ahora le vamos a dejar su materia, análisis organizacional, en poquitos segundos. Pero digo, le tiro un desafío a Eduardo, le doy la posibilidad, el puente para su ingreso, y también le tiro el fardo también a Carlos Geronimi, así que mato 2 pájaros de un tiro, le pego con el mismo tiro a 2 pájaros. Así que está el puente realizado, el desafío tirado. Te dejo el cierre, Eduardo y Carlos. Luisito, perdón que interrumpa, viste que te había dicho que me tengo que ir, les pido 1000 disculpas a todos, les agradezco. Una cosa para explicar. Cristian, da un minuto, espera un minuto nada más. Cristian está hoy en el cumpleaños de su madre. Ha hecho una gran esfuerzo. Su madre en cualquier momento agarra el palo de amasar y le rompe el cráneo. Con lo cual. Están por cortar la torta. Bueno, entonces, primero agradecido, pero dame un minuto que quiero que Eduardo y Carlos hablen. Dale, bueno, por favor. Cortito, Cristian, muchas gracias. Te felicito por la presentación, excelente. Gracias. También felicito a Luis por la organización, a toda la gente invitada que está participando del emprendimiento del instituto. Muy agradecidos por la colaboración y por la participación que están teniendo. Los alumnos están muy conformes, la verdad que estamos todos muy entusiasmados con estas jornadas que se están armando, así que seguimos invitándolos a las siguientes y desde ya tomamos la inquietud que están planteando acá como para armar un debate y seguir trabajando las ideas y los temas que están apareciendo acá como de mucho interés. Así que bueno, sin tomar más tiempo y sabiendo que Cristian está urgido por salir, así que bueno, le doy el saludo, le doy la participación a Carlos Geronimi, secretario académico del instituto, para que salude, y bueno, y nada más, hasta pronto. Bueno, muchas gracias. Bueno, Cristian, muy clara, espectacular la presentación, la verdad. Muchas gracias. Un seminario y un repaso muy bueno para los que estamos en el tema y para los alumnos. La verdad, muy linda la charla. Sí, de acuerdo con lo que dice Luis, y como es siempre, agradeciéndole también a Luis este impulso que tiene por estas charlas. Así que bueno, Cristian,
a los dos y mil gracias.